Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Luis Guerrero como moderador del webinar. Importante compartir indicaciones para que su conexión sea de mejor calidad. Tome en cuenta que la transmisión está relacionada con el internet que cada usuario disponga para su conexión. Le recomendamos, por favor, conectarse a una red Wi-Fi estable a fin de que la calidad de su conexión sea mejor. Si se interrumpe la transmisión, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior con la tecla reconectar. Inmediatamente volverá a la conferencia. Si se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja. Desde allí podrá hacer sus comentarios o preguntas al speaker. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Doctor Guerrero, por favor, iniciamos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología con el apoyo de Novartis. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy interesante e importante en la cardiología y de gran utilidad en el manejo de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Sacubitril valsartán en insuficiencia cardíaca, la indicación actual de acuerdo a la medicina basada en evidencias. Para la presentación tengo el gusto de presentar al doctor Bolívar Sanz. Él es un médico graduado en la Universidad Católica del Ecuador, especialista en cardiología en la Universidad Federal Fluminense en Brasil. Tiene un masterado en insuficiencia cardíaca en la Universidad Federal Fluminense también de Brasil. Es médico tratante del Hospital Militar en el servicio de cardiología y en el área de insuficiencia cardíaca. Y es vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Recuerden que cualquier inquietud o duda que surja a través de la charla, por favor colocarle en el chat para poder discutirlo al final de la presentación. A continuación, el doctor Bolívar Sanz. Muy buenas noches con todos. Estoy muy contento que hemos estado aquí soportando este confinamiento, en pocas palabras, y al final ha sido bueno porque hemos podido aprender un poquito más, hemos podido compartir, pese a que algunas veces hemos tratado de organizar estas reuniones de forma física y es un poquito complicado por la cuestión de la movilización. Creo que el virus nos ha enseñado esto. Y vamos a hablar un tema bastante interesante, yo creo que bastante discutido, y estoy feliz porque esta combinación tan maravillosa que hemos encontrado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca ha dado pie de que nosotros podamos conversar de una forma un poco más amplia y aprender a tratar a nuestros pacientes de una forma correcta. Y obviamente la medicina basada en evidencias nos presta a nosotros una herramienta fundamental para que hagamos el tratamiento. Y pese a una larga trayectoria del diagnóstico, del tratamiento y de los conocimientos que hemos tenido con insuficiencia cardíaca, esta es la verdadera realidad que nosotros hemos tenido con insuficiencia cardíaca. Sabemos poco y es interesante porque cada año que nosotros vamos encontrando nuevas alternativas terapéuticas, nuevas formas de poder hacer el diagnóstico de una forma correcta de la insuficiencia cardíaca, cada vez nos damos cuenta que necesitamos aprender mucho más y necesitamos resolver más con los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, se ha convertido en un verdadero reto porque es una enfermedad que incrementa poco a poco en nuestro país. Recordemos que la gran parte de los enfermos con insuficiencia cardíaca se originan de las enfermedades coronarias y las enfermedades coronarias están ocupando ya por segunda vez consecutiva la primera causa de mortalidad de nuestro país. Entonces, es una enfermedad que tiene que no ser olvidada, ¿no? Ojalá logremos nosotros tener la misma propaganda que ha tenido el COVID, por ejemplo, ¿no? Bueno, antes de hablar de este tratamiento, hablemos un poquito de cómo se ha estado dando en la historia el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Obviamente, el tratamiento ideal para tratar la insuficiencia cardíaca es cambiarle el corazón, porque el corazón prácticamente tiene un daño permanente y este daño permanente genera una serie de cambios neurohormonales y que pueden generar alteraciones que cada vez que va desarrollándose la insuficiencia cardíaca, pues
ocasiona problemas que el paciente poco a poco comienza a tener signos y síntomas complicados para su enfermedad y que muchas veces acaban hospitalizándose, acaban dando gastos bastante onerosos a los sistemas de salud, que se ha demostrado a través de todo el mundo. Y cuando comenzamos a ver la insuficiencia cardíaca a través de la historia, nos dimos cuenta que lo primero que se trataba era de corregir los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Y era, por ejemplo, comenzamos a dar medicamentos que mejoraban la capacidad funcional, como por ejemplo la digoxina, y sabíamos que era importante los mecanismos finales, que era la congestión, y se daban diuréticos, ¿no? Después nos dimos cuenta que también nosotros podemos hacer un tratamiento en los mecanismos de la insuficiencia cardíaca, neurohormonales, que pueden frenar el ciclo de producción de la insuficiencia cardíaca y a su vez al frenar el ciclo de la producción de la insuficiencia cardíaca disminuía los síntomas, mejoraba la congestión, mejoraba la falta de aire y también podíamos tener mecanismos de sobrevida. Obviamente, el reto que tenemos ahora en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es tratar de dar un tratamiento en la estructura del corazón, tratar de cambiar la morfología del corazón al normal, tratar de curar la insuficiencia cardíaca sin necesidad de hacer un tratamiento como es el gold estándar, como el trasplante cardíaco, que es a donde no debemos llegar con los pacientes. Entonces, pese a todo ese escenario que nosotros hemos tenido en la insuficiencia cardíaca, miren que prácticamente durante 30 años hemos tenido varios estudios que nos llevaron a pensar de cómo, tratando con medicamentos que ayudaban a bajar la frecuencia cardíaca, dilataban los vasos, como los calcioantagonistas, inclusive se llegó a dar estatinas, algunos antiarrítmicos. Ustedes pueden ver la cantidad de estudios que hemos tenido, yo creo que de todas las enfermedades cardiovasculares, y me atrevo a decir de todas las enfermedades cardíacas que tenemos en el corazón, hemos tenido fracaso tras fracaso, y después de 30 años, aproximadamente en el año 2016, tuve el honor de saber que teníamos un nuevo medicamento para esto. Y entonces, entendamos un poquito cómo se da la fisiopatología del corazón, ¿no? Recordemos que todos estos sistemas que están aquí, el sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona, son dos sistemas que fueron creados de una forma fisiológica para que nosotros mantengamos el gasto cardíaco en el momento de una emergencia. Por ejemplo, si tuviéramos una cortadura muy grande o una deshidratación poderosa, para que el cuerpo no se quede sin la cantidad necesaria de oxígeno, se activa primero el sistema nervioso simpático. Entonces, al activarse mediante la norepinefrina y la epinefrina mediante los receptores de alfa, beta 1, beta 2, se producen estos cambios, ¿no? Vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractibilidad, que eso haría que circule de forma más rápida y efectiva la sangre en el corazón. Obviamente, si es que este sistema no es suficiente, después de la vasoconstricción, este mismo sistema se encarga de activar otro que es mucho más poderoso, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y este sistema va a tener efectos muy parecidos, pero también a su mismo tiempo deleterios para el corazón. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, perdón, la presión arterial, el tono simpático, y esto al final también generaría que nosotros, mediante la vasoconstricción, podamos tener el mecanismo o el tiempo suficiente para poder arreglar el problema. Pero ¿qué es lo que está pasando? Muchos de estos mecanismos, como el corazón es el que está dañado, se hacen crónicos, y al hacerse crónicos, esto genera lo que está aquí abajo de un músculo normal, que muchas veces puede generar una hipertrofia o un cambio de hipertrofias concéntricas, y al mismo tiempo, después de desencadenar muchos mecanismos neurohormonales, mecanismos cardio-oncogénicos genéticos pequeños, hace que el corazón finalmente acabe dilatándose y la persona comienza a generarse los síntomas y los signos. Entonces, durante 30 años nosotros descubrimos que el bloqueo de estos dos sistemas, tanto el sistema nervioso simpático cuanto el sistema renina-angiotensina-aldosterona, generaba una regresión de este sistema al normal, disminuía los signos y síntomas, y al mismo tiempo también hacía que los pacientes disminuyan las hospitalizaciones, disminuyan las muertes, pero obviamente la insuficiencia cardíaca se transformó en una enfermedad crónica. En el 2016, hubo una investigación bastante interesante que hizo que
de una u otra forma cambie el paradigma del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y eran los péptidos natriuréticos. Al igual que el sistema nervioso simpático, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, este sistema de contrarregulación que teníamos en nuestro ritmo normal de vasodilatación y vasoconstricción, hacía que se secreten ciertos péptidos natriuréticos, que es de la ANP, BNP y CNP, que hacen el efecto contrario, disminuyen la presión arterial, disminuyen el tono simpático, aumentan la diuresis, aumentan la natriuresis, disminuyen la aldosterona y entonces disminuirían la aldosterona. Entonces esto es lo que hace, es un mecanismo de apagado. Pero ¿cuál es el problema de los péptidos natriuréticos? Que tenían vidas medias bastante cortas. Entonces, al final, la idea era apagar el sistema que estaba prendido. Entonces, una vez se detectó, se determinó que haciendo un doble bloqueo, un bloqueo dual, tanto de los sistemas renina-angiotensina-aldosterona, el sistema natriurético, nosotros podríamos apagar los dos sistemas y mejorar el sistema de apagado de una forma mucho más efectiva, y eso es lo que se hizo con la combinación de un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los péptidos natriuréticos. Un breve resumen de lo que había pasado antes de tener la combinación de valsartán, sacubitrilo. Se hizo un primer experimento con enalapril y el sacubitrilo, que ese medicamento se llamaba omapatrilat, que hubiera sido ideal. El problema es que este experimento tuvo que ser parado porque generaba demasiado angioedema, no mejoró las hospitalizaciones, y eso generó que los pacientes también tengan que desertar del tratamiento. Es por eso que se eligió, y es importante entender esto, un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona como es el valsartán. Hagamos un poco de historia. Entonces, fue tan interesante o tan importante este descubrimiento de este medicamento. Tuve el honor de estar en el 2016 en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, en donde fue lanzada la última guía europea de cardiología, una guía que se la maneja hasta ahora. Y fue interesante hacerlo como anécdota porque fue tan potente el cambio de este medicamento que una noche antes de lo que nosotros tuvimos la presentación oficial de las guías europeas de insuficiencia cardíaca, nos llegaba por correo la corrección también de las guías americanas de insuficiencia cardíaca, integrando este medicamento. Pero, ¿cuál fue el problema? Bueno, y comenzamos entonces nos presentamos con este estudio que fue hecho por John McMurray, y la idea era hacerlo un poco más completo. Entonces, no solo compararlo con un placebo, sino compararlo con el medicamento que lo llevábamos durante 30 años, como que es un IEC, en este caso el enalapril, pero en este caso tratamos de ser un poco más conservadores. Y entonces esto nos generó un cambio de paradigma en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque nos comenzamos a preguntar cuál era la dosis, si es que este medicamento era menos peligroso, era costo-beneficio riesgo posible o no posible, y se generaron un sinnúmero de reuniones médico-científicas en las cuales nosotros nos comenzamos a preguntar. Y es por eso que este estudio en general se hizo con métodos o criterios de inclusión y exclusión bastante conservadores, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta, fueron pacientes que estaban ya compensados de clase funcional 2 o 4, se excluyeron los pacientes con hipotensión, se excluyeron pacientes que estaban con insuficiencia cardíaca descompensada, como en la gran mayoría, y yo pienso que eso es inclusive un error, se quitaron pacientes que tenían disfunción renal moderada con una tasa de filtración glomerular estimada menor de 30. También se pedía que los pacientes por lo menos estén estables 4 semanas en el tratamiento, ¿no? Y se excluían también pacientes que tenían otras patologías que podían matar inmediatamente a los pacientes, como enfermedad coronaria aguda, enfermedad cardíaca, etcétera, y resincronización como los otros más importantes. Y fue la sorpresa que se presentó igual en este congreso, que los endpoints fueron maravillosamente buenos, tanto que se tuvo que suspender el estudio, ¿no? Yo no quiero hacer mucha profundidad porque hemos hablado tanto de esto, pero es un poco la idea de esto, hacer un poco la reseña de cómo está la localización o el punto de vista de cómo se está usando. Imagínense que, como ustedes pueden ver, el título se llamaba LCZ696, el medicamento, la combinación del sacubitril valsartán, que después le llamaron en texto,
la casa farmacéutica que la utiliza, ¿no? Pero fue maravilloso porque aquí hubo dos golpes. Primero, los de efectos que se encontraron en los tres endpoints más importantes, que fue mortalidad total, mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, fueron asombrosos con este medicamento, ¿no? Pero ahí comenzaron los problemas al mismo tiempo que nos comenzamos a hacer preguntas, ¿no? Ahí no será que de pronto nosotros comenzamos a hacer un tratamiento muy conservador, un manejo muy conservador, porque las primeras recomendaciones que nos daban para utilizar este medicamento es que los pacientes debían estar ya optimizados, ya titulados, ya debían haber probado si es que resistía al enalapril, no resistía al enalapril, que debía comenzar con otros medicamentos que debían o tenían una forma de prueba que debían estar de una forma más probada en esta situación. Entonces, nos comenzamos a hacer preguntas si el tratamiento era conservador, porque la primera indicación de este medicamento era hacerlo en el consultorio. Y entonces surgió un otro estudio, que es el estudio Pioneer Heart Failure, y la idea era hacer la comparación de sacubitril o valsartán versus enalapril sobre el efecto del NT-proBNP en pacientes estabilizados, pero ya no en pacientes de consulta, sino episodio o posterior a la descompensación de la insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, la idea es que el paciente venía al hospital con la insuficiencia cardíaca descompensada, y una vez compensado el paciente, 24 o 48 horas antes del alta, en vez de iniciarle enalapril, IECAS, de betabloqueadores, nadadores, lo que sea, se iniciaba como paciente o como primera vez de este medicamento, o se hacía el switch con los medicamentos que estaban ahí. Y nos llevamos la sorpresa que los efectos o los efectos clínicos, como por ejemplo eventos serios, digamos así, que es lo que nosotros teníamos de miedo de que pasen con estos pacientes que estaban hospitalizados, fueron más para el enalapril, que estábamos completamente acostumbrados a utilizarlos de esa forma. Entonces, este estudio nos dio a demostrar que además de tener un medicamento que era bueno para la insuficiencia cardíaca, nos daba la tranquilidad de poderlo utilizar de una forma un poquito más precoz, sin esperar seguir un algoritmo que teníamos preparado. Como ustedes pueden ver en la primera causa, y las otras causas, hospitalización, muerte, no hubo diferencia del uno con el otro. Entonces, para complementar esto, vino otro estudio interesante que es el Transition. Y en el Transition lo que se hizo fue ver otros efectos adversos que podrían iniciarse o no antes o después de la descarga. Y miren ustedes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hizo? Se comparó pacientes, o se comenzó a iniciar el sacubitril o valsartán en pacientes al momento del alta, como les había dicho, 24 48 horas del alta, cuando ya estaban estabilizados, y pacientes que hacían el uso regular del sacubitril o valsartán en el momento que estaba establecida en la consulta externa. Generalmente se lo hace en la semana. Y des en cuenta que tanto la hipotensión, hipocalemia, insuficiencia cardíaca descompensada y otros síntomas, inclusive la injuria renal, que es lo que teníamos mucho miedo, no tuvo ninguna diferencia. Entonces, esto nos dio mucho más tranquilidad para que nosotros podamos iniciar los medicamentos de una forma más segura y más tranquila en cuanto a la insuficiencia cardíaca. Entonces comenzamos a preguntarnos de algunos efectos adversos y algunos problemas que habíamos tenido con respecto al sacubitril o valsartán, y era, como ustedes vieron, algunos de los criterios de exclusión que teníamos, ¿no? Hipotensión, riñón, y ahora qué podemos hacer con aquellos pacientes que tienen problemas o enfermedades renales. Recordemos que el síndrome cardiorrenal es aproximadamente del 30-40% la comorbilidad más común en la insuficiencia cardíaca. Entonces, el rato que nosotros hacemos una exclusión de pacientes que tienen enfermedad renal, estamos excluyendo a una gran cantidad importante de pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, también nos preguntábamos cuál era realmente la tasa, si teníamos que aumentar, teníamos que disminuir la cantidad, teníamos que esperar a ver cómo se compensaba. Y lo que es peor, muchas veces los pacientes que llegaban compensados, algunos, por ejemplo, médicos de otras especialidades, inclusive retiraban el medicamento y nos daba con problemas. Entonces, salió un estudio súper interesante el año pasado con Yu Chang, en el cual lo que se hizo fue comparar también a pacientes con insuficiencia cardíaca, pero en este caso, incluirlos a pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con criterios un poquito más complicados. Y si ustedes se dan cuenta de todas las características basales de este estudio,
se hizo una comparación de ese encuentro. Este es el estudio que estaba aquí, este es el estudio paradigma. Entonces, prácticamente los criterios de inclusión que tenía este estudio eran muy parecidos con los del paradigma, salvo estos dos criterios que están subrayados. Ya en el estudio de Chang se iniciaron pacientes con enfermedad, con hipotensión, con presión arterial menor de 100, y también pacientes que tenían enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular menor de 30, que eran criterios prácticamente de exclusión del paradigma. ¿Cuál es el problema al punto de vista para mí en este estudio? Que aquí no se especificó exactamente cuáles pacientes estaban en estadio 4 y en estadio 5. Entonces, en algunos de los casos, pues no nos decían, y aquí es la duda que todavía tenemos, si nosotros, por ejemplo, podemos utilizar este medicamento en pacientes que están haciendo diálisis, por ejemplo. Pero por lo menos sabemos que estos pacientes sí podrían haber incluido, y miren los resultados del estudio. Entonces, pacientes que estaban en estadio 3, de 1 a 3, que son los pacientes que estábamos usando, teníamos cambios que eran parecidos a los cambios del paradigma, pero miren los pacientes que estaban en estadio 4 e inclusive en estadio 5, también tenían una mejora en la sobrevida general en lo que se hizo en el seguimiento del estudio. Entonces, eso nos dio seguridad de cómo manejar esto. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos en este estudio? Que pacientes que tenían tasas de filtración glomerular menores de 30 y mayores de 15 debemos utilizar la dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Y esto tiene una explicación lógica, porque es importante entender que cuando tenemos problemas renales graves, nosotros de una u otra forma tenemos que tratar de mejorar el corazón, porque el rato que nosotros mejoramos el gasto cardíaco, mejoramos la perfusión renal, y de una u otra forma también mejoramos la función renal. Entonces, no podemos toparnos del uno con el otro. Entonces, y eso es importante que de una u otra forma lo entendamos con los médicos que son especialistas en tratamiento de riñón. Entonces, que de una u otra forma tenemos la protección en este sentido. Entonces, venía otro paradigma importante, que era el tratamiento de la ultraestructura del corazón. Y nos faltaba demostrar en este medicamento si es que este medicamento realmente tenía, o la combinación de estas dos moléculas tenía algún efecto sobre la estructura, la ultraestructura del corazón en la insuficiencia cardíaca. Salió este estudio, que es el PROOF, en el cual se trataba de ver si es que teníamos alteraciones o no había alteraciones en la morfología del corazón, en la fisiología del corazón. Entonces, en este caso, en este estudio, lo que se hizo fue a todos los pacientes medirles la fracción de eyección por tiempos. Entonces, y ver si es que había incrementos también de la fracción de eyección, y había disminución del volumen diastólico y del volumen sistólico. Y miren que en un año prácticamente se recuperaron estos pacientes de más 10% de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, lo cual es maravilloso, es una cosa interesante, ¿no? Y tuvimos una regresión de casi menos 12.25, tanto en el volumen diastólico cuanto en el volumen sistólico. Entonces, lo cual de una forma indirecta nos ayuda a medir que hay una regresión de la cardiorremodelación, lo cual hace a un medicamento interesante. Lo mismo pasaba con el volumen auricular en la relación EE', que disminuía. Eso quiere decir que está disminuyendo la rigidez, y esto dio pauta inclusive para que haya otro estudio con insuficiencia cardíaca conservada, que ya lo vamos a comentar. Y también este estudio, que era interesante, que de pronto complementaba un poco al estudio Pioneer, porque en el Pioneer no había comparación de una molécula con otra. Lo único que se hizo aquí fue tomar pacientes que estaban utilizando sacubitril/valsartán y se hizo un seguimiento. En este caso se hizo prácticamente lo mismo, y se comparó las regresiones de cardiorremodelación que sabíamos que se daban con los IECAS, pero en este caso comparamos sacubitril/valsartán versus enalapril, y pudimos ver que hubo una regresión tanto en el volumen telediastólico, en el volumen sistólico y en el volumen de la aurícula izquierda, todos con P's significativas, inclusive ya en este caso comparándolos con el enalapril. Pero no todo lo que brilla es oro. Entonces, estuvimos muy incentivados haciendo los seguimientos con los estudios Paradigm, Paramount, viendo qué es lo que pasaba con la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, y hubo un incentivo. Estábamos muy incentivados porque la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada prácticamente no tiene un tratamiento que tenga un nivel de evidencia 1A que disminuya la mortalidad, la hospitalización. Y si ustedes algún rato se detienen a leer las guías,
el tratamiento convencional es prácticamente sintomático y disminuir las comorbilidades. Entonces, como en el estudio anterior se veía que disminuía la rigidez de relación E', entonces pensamos que de pronto iba a disminuir la mortalidad y la morbilidad de la insuficiencia cardíaca, pero infelizmente los resultados no fueron así. Mejoraba la fracción mejoraba la capacidad funcional, sí. Mejoraba el estado clínico, sí. Pero no logramos encontrar una reducción total de las hospitalizaciones. Entonces, en esta patología prácticamente nos quedamos en la misma. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Cómo proceder con la insuficiencia cardíaca? Es importante, miren, con todo este abanico de tratamiento que nosotros tenemos en insuficiencia cardíaca, que nosotros seamos muy pragmáticos y seamos muy ordenados en su tratamiento, porque así como podemos hacer bien, también podemos hacer mal. Lo primero es seguir un esquema ordenado para el tratamiento. Yo les he puesto los dos algoritmos de tratamiento general que se encuentran vigentes en la guía europea y en la guía americana. No lo voy a comentar porque esto ya lo hemos comentado muchas veces, pero yo estoy seguro el otro año se van a lanzar las guías de insuficiencia cardíaca. Yo me imagino que de las dos casas más importantes. Y claro, aquí, por ejemplo, los ARNI, también ya ven que estamos también haciendo los tratamientos con los inhibidores de la empaglifosina y dapaglifosina. Probablemente entren aquí por la mayor cantidad de evidencia que nosotros hemos tenido, pero es importante que por ahora tratemos de seguir un esquema ordenado y no nos aloquemos a dar los tratamientos como debemos dar y no dar los que no deberíamos dar. Es importante que nosotros, el rato que hagamos el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, veamos el contexto clínico que más está generando la insuficiencia cardíaca, cuáles son las comorbilidades que están, y tratar los síntomas de una forma precoz para que los pacientes no se hospitalicen. Hacer una clasificación ordenada de la insuficiencia cardíaca en estadios A, B, C, D, para que nosotros tomemos la decisión del caso en el tratamiento. Este esquema que les he puesto aquí es para pacientes con estadio C, o sea, pacientes sintomáticos que tienen insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. Otro problema que nosotros tenemos en el tratamiento con la insuficiencia cardíaca es algo que se llama la inercia medicamentosa. ¿Qué significa esto? Infelizmente, los medicamentos que tenemos de insuficiencia cardíaca son medicamentos, o se puede decir que son armas de doble filo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros, en una primera dosificación menor, hemos visto que los pacientes mejoran la capacidad funcional, mejoran y nosotros quedamos como héroes, pero no le estamos dando lo más importante, que es mayor sobrevida, ¿no? Entonces, si yo elijo tratar al paciente con un IECA, con ARA2, con un beta bloqueador, o elijo un ARNI, es importante que nosotros, en el contexto del paciente, hagamos una dosificación. Si ustedes se pueden dar cuenta, en los dos casos de los beta bloqueadores de IECAS, en promedio nosotros podemos hacer dosificaciones o titulaciones a 2 semanas. Lo importante es tratar de dejar o tratar de llegar a las dosis máximas posibles, mismo que el paciente ya no se sienta, ya no tenga síntomas, ¿no? Lo mismo sucede acá, ¿no? Esto inclusive ya podría ir cambiando porque aquí dice menos de 10 miligramos, más 10 miligramos de enalapril. Nosotros ya podemos manejarnos por la presión arterial. Pacientes que están en límites bajos sintomáticos podemos utilizar 50 miligramos de sacubitril valsartán, pero si es que el paciente tiene una presión arterial adecuada, podemos utilizar 100 miligramos de primera mano. Pero si ustedes no se sienten seguros, pueden comenzar con 50, 100, eso no está mal. Lo importante es que lleguemos a 200 miligramos. Ahora, esto solo es una recomendación. Nosotros hemos tenido pacientes que no toleran, que se hipotensan y todo, y entonces de pronto las titulaciones le tendrán que ser a cada 4 semanas, cada 5 semanas, cada 2 meses. Algunos pacientes nos ha tomado titularles 1 año, no importa. Lo importante es que nosotros no nos demos por vencidos con los pacientes, ¿no? ¿Cuándo referir un paciente con insuficiencia cardíaca a un especialista? Recordemos que la insuficiencia cardíaca no es una patología que tiene que ser necesariamente tratada por un cardiólogo, y más por un cardiólogo con especialidad en insuficiencia cardíaca. Pero existen algunas instancias en las cuales de pronto un médico, cardiólogo, especialista con insuficiencia cardíaca, debería estar por lo menos presente, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que están haciendo infusiones inotrópicas, son pacientes con clase funcional 4 que tienen que venir a las clínicas de insuficiencia cardíaca a infusionarse porque ya no dan resultado ningún tratamiento. Es preferible que lo maneje el paciente. Los que están en clases funcionales 3, 4 de forma persistente y con péptidos elevados natriuréticos necesitan ser evaluados, ¿no? Si tienen alguna disfunción del órgano blanco final, comorbilidades muy graves también.
es preferible que las fracciones de eyección bajas sean manejados con titulaciones con médicos especialistas en falla cardíaca, porque requieren de pronto de titulaciones de con un poquito más de experiencia, ¿no? El tratamiento, por ejemplo, de shock, de la desfibrilación con shocks y que han tenido shocks, es también importante que sean evaluados inclusive por el aritmólogo. Pacientes que ya tienen más de una hospitalización son pacientes que no se están adaptando bien, algo está pasando. ¿Sí? Pacientes que presentan síntomas, ¿no? Por ejemplo, ya comencé a darles diuréticos y me toca darles más cantidad de diuréticos, preferible porque nosotros tenemos algunos otros esquemas. Y pacientes hipotensos también o con frecuencias cardíacas refractariamente altas o hipotensiones refractariamente altas también debería ser, ¿no? Y pacientes que manejan o son intolerantes a medicamentos que pueden mejorar la capacidad de vida deberían ser manejados por esto. Entonces, si ustedes ven las sílabas indeed help, que en inglés es realmente una necesidad para referir a un paciente con insuficiencia cardíaca. Y aquí les dejo las recomendaciones de las guías actuales que van a cambiar. Dice sacubitril valsartán. Está recomendado como sustituto de un IECA para reducir adicionalmente el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte de los pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca y fracción reducida que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento de un bloqueador beta, un IECA o un ARA2. Y es algo parecido a lo que dicen las guías americanas, en la misma forma con clase funcional 2 o 3, que toleren los IECA ARA2, porque es lo que nosotros teníamos en los estudios hasta ese momento. Entonces yo puse o me atreví a dar una recomendación abajo. Yo pienso que la recomendación probablemente quede en pacientes con insuficiencia cardíaca, con disfunción sistólica, que pueden ser utilizados desde la hospitalización con seguridad en fases avanzadas y en fases avanzadas de disfunción renal para la mejora de sobrevida, disminución de hospitalización y que favorece la cardiorremodelación. Entonces, estas guías, estas recomendaciones con certeza por los estudios presentados van a cambiar. Y como conclusión, hablando del medicamento, pues es una combinación segura para el uso de pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica conservada. Puede ser utilizado desde la hospitalización en pacientes, ojo, compensados, no pacientes descompensados. Como les dije, todos los medicamentos que mejoran la calidad de vida deberían ser iniciados 24 o 48 horas antes del alta, ¿no? Pueden ser utilizados en fases avanzadas de disfunción renal. Esto hay que manejarlo con pinzas. Como dije, el estudio Chang tuvo pacientes con clase 5, pero nunca nos especificó si ellos dializaban o no dializaban. Pero en todo caso, podemos en esas fases de disfunción renal utilizarlo con dosis menores. Y obviamente ahora nos dimos cuenta que no existe su evidencia en eficacia en la fracción de eyección conservada, hablando necesariamente para el tratamiento o la disminución de la hospitalización. Y eso es todo lo que les tenía para prepararles esta noche. Espero que les haya gustado, les agradezco mucho su atención y estoy presto para responder sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bolívar. Excelente la presentación. Como usted mencionaba, una pregunta propia mía, sí. Fue para todos una gran alegría en el 2016 que se incluyó un medicamento nuevo que no teníamos como herramienta en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca a partir del estudio Paradigm de 2014. Y esta indicación salió en base a lo que se comprobó en ese estudio. Pero ese estudio intentaba cambiar un paradigma con muchas seguridades para evitar conflictos con la medicación que has venido utilizando durante mucho tiempo. En las guías que van a ser publicadas en el año que viene, ¿usted en qué peldaño le pondría en base a la evidencia actual a la indicación del sacubitril o valsartán? ¿Dónde cree que estaría? ¿En qué parte del algoritmo? Sí, bueno, yo sin duda pienso que ya va a ser una indicación 1A. O sea, eso sí, no tengo ningún temor de decirlo, porque ya se va a transformar en un metaanálisis, ya tenemos varios estudios primero. Segundo, yo sí pienso que es un medicamento que debería estar en el primer peldaño del tratamiento de insuficiencia cardíaca, porque ya nos ha demostrado que puede ser utilizado en varios estadios, en la hospitalización, cuando el paciente está descompensado, en fases renales altas, inclusive ahora ya tenemos la seguridad, inclusive por la experiencia, de utilizarlo en pacientes con renal crónico. Yo pienso que debería estar arriba. Obviamente, tenemos que discutir algunas cosas más bien de tipo logístico, ¿no?
costo, beneficio, riesgo siempre estará adelante, ¿no? También el estar en un mismo peldaño no significa que los otros medicamentos sean de menor importancia. Todos estos medicamentos son importantes y pienso que deben ser utilizados dependiendo del contexto clínico que se ponga. Una pregunta de la audiencia. ¿Cuál sería la indicación de usar sacubitril/valsartán conjuntamente con los inhibidores de SGLT2, que en los últimos años se ha visto también su beneficio en pacientes con insuficiencia cardíaca o fracción de eyección disminuida? Me encanta esa pregunta y es excelente lo que ha venido. A ver, sí, es importante este medicamento. Es otro medicamento que nos ha venido a cambiar mucho el esquema del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Lo bueno de esto es que no estamos teniendo una competencia, digamos así. Estamos aumentando años, que eso es lo importante que tenemos que entender con este caso. Yo pienso que deberían ir de la mano el uno con el otro. No pienso que debería ir el uno en contra del otro, ¿sí? Yo, saltándome un poquito del tema de sacubitril o valsartán, de pronto lo que tenemos que entender con este nuevo medicamento es que tenemos que sacarnos de la cabeza que es un medicamento para la diabetes, ¿sí? Y de pronto el aumentar años al paciente sin que sienta nada es algo que no debe pasar en la cabeza del paciente, sino en la cabeza del médico. Yo pienso que es un medicamento que va a dar mucho, pero mucho. Yo pienso que debe ser 1B, o sea, porque ahorita con el Emperor, que es el que está saliendo, no creo que tengamos muchos estudios, pero yo creo que es un medicamento que va a dar mucho que hablar. Perfecto. Una pregunta aquí de la audiencia. De todos los bloqueadores del receptor de angiotensina 2 que existen, ¿por qué fue escogido el valsartán específicamente para crear esta molécula conjuntamente con el sacubitril? O sea, la pregunta es ¿por qué no escogió el mesartán, losartán, irbesartán, eso? Exactamente, sí. ¿Sí? Bueno, yo creo que eso es más por la cuestión de la sobrevida del medicamento, porque se ha visto que la estabilidad de la insuficiencia cardíaca se ve con la vida media del valsartán, que es cada 12 horas. Sin embargo, yo pienso que a futuro va a haber combinaciones de sacubitril con otros ARA2 como el valsartán o el mesartán. Hay una particularidad que me gusta mucho con el valsartán, que es un medicamento que tiene muchas posibilidades de hacer titulaciones. Entonces tú comienzas desde 40, 80, 160 y 320. Y eso es importante que nosotros tengamos la flexibilidad, ¿no? Como por ejemplo el candesartán, que tiene la misma situación. Entonces, me imagino que fue por esta cosa, pero más no porque sea el valsartán superior al irbesartán o al candesartán, porque cada medicamento de los ARA2 tiene sus situaciones positivas también. Listo. Una pregunta ahí, un doctor que pregunta un caso clínico. Un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida de 28%, con insuficiencia renal crónica grado 4, con presiones de 88-59 y frecuencia cardíaca de 55, con señales de hipervolemia, con edema 2 cruces en miembros inferiores, sin tratamiento todavía de base para insuficiencia cardíaca. ¿Cómo comenzaría usted la titulación? A ver, primero, yo estoy escuchando que ese paciente tiene signos de descompensación e insuficiencia cardíaca, ¿ya? Si está hipervolémico, tiene que bajarle. Tendría primero que sujetarse a una terapia de diuresis. De pronto yo lo que haría es una solución hipertónica. Si el paciente viene descompensado, inclusive comenzaría a hacerle una pulsación ¿cómo se llama esta cuestión? De dobutamina, o si tuviésemos levosimendan inclusive, compensaría el paciente. Yo comenzaría iniciando igual la titulación igual, o sea, con dosis de sacubitril o valsartán de 50 miligramos de un inicio para ganar gasto cardíaco. Al ganar gasto cardíaco, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mejorar la perfusión renal y va a mejorar la función renal. ¿Por qué les digo esta situación? Porque muchas veces en estos cuadros complicados nosotros tenemos miedo de dar las dosis óptimas a los pacientes, pero tenemos que tener paciencia. Ahora, es interesante la pregunta del doctor, ¿por qué razón? Porque hasta ahora nosotros no tenemos la clínica, no tenemos la ciencia suficiente para poder determinar si los pacientes son 3 o 4. Entonces, porque aquí sería la pregunta, ¿no? ¿Este es un paciente refractario o es un paciente que está descompensado? Y no lo vamos a saber si nosotros no vamos a intentar. Entonces, si es un paciente que no es refractario, por más hipotenso que sea,
le vas a mejorar el gasto cardíaco y ese paciente va a empezar con 120/80. Yo tuve un paciente similar, ahora está con Entresto 200, está con carvedilol 25 espironolactona 120/80 y empezó con 80/60 de presión. Pero es un paciente que era respondedor. Pero entonces, ¿yo cómo sabía eso? No lo sé. ¿Ya? Ahora, si este paciente no responde, entonces es un paciente que se transforma a un paciente de tipo refractario. Ya los tratamientos son diferentes, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que ver si el paciente es un paciente que está destinado para hacer un trasplante cardíaco, si es que tiene la posibilidad de hacerlo, o si es un paciente que va a tener cuidados paliativos, ¿sí? Control de síntomas, signos, pulsaciones con levosimendan o pulsaciones con dobutamina, tratamientos diuréticos agresivos de la clínica de insuficiencia cardíaca. Pero, como digo, es importante que nosotros determinemos eso en el inicio. Es una cosa que usted mencionó súper importante es que la hipotensión no necesariamente es una contraindicación para el uso de este tipo de vasodilatadores, ya que la hipotensión del paciente con insuficiencia cardíaca no está dado por resistencias vasculares bajas, sino por una falla en el trabajo cardíaco, en el gasto cardíaco. Entonces, si mejoramos disminuyendo las resistencias vasculares, el trabajo cardíaco mejora y aumenta más bien la presión. Entonces, eso es muy importante en el manejo de estos pacientes. Una pregunta. El uso de sacubitril o valsartán, en su experiencia, creo que no hay mucha evidencia al respecto, en pacientes con diálisis, en tratamiento ese dialítico. es un tema bien complicado. Yo entiendo la pregunta. Yo podría basarme en el estudio de Chang. ¿Es un sí? No es un no. O sea, no está del todo contraindicado, no está del todo indicado. Pero como ustedes pudieron ver, en este estudio se utilizaron inclusive pacientes con estadio 5 y hubo mejora. Personalmente, si yo tuviera un paciente con disfunción renal, trabajaría de la mano con el nefrólogo, iniciaría el medicamento, monitorizaría de forma muy seguida, por ejemplo, el potasio, vería cómo son los comportamientos con creatinina y hablaría con el nefrólogo cuál es el mejor momento para administrar este medicamento en diálisis, postdiálisis, prediálisis. Pues que es importante que nosotros trabajemos en conjunto. Ahora, un pequeño comentario con respecto a lo que dijiste anteriormente con esto de la hipotensión. Yo sé que es importante que nosotros cambiemos el esquema de la cabeza, porque muchas veces nosotros hemos utilizado valsartán para bajar la presión arterial. Entonces, ¿cómo es que vamos a utilizar un medicamento que baja la presión arterial para subir la presión arterial? Entonces, tenemos que tener bien claro que aquí el mecanismo de acción es completamente diferente. Aquí estamos aumentando el gasto cardíaco, no estamos dilatando para que baje la presión arterial, ¿no? Perfecto. Otra pregunta es, en la introducción de medicamentos en un paciente, entiendo así la pregunta, libre de tratamiento, ¿qué medicación usted prioriza en inicio? ¿ARNI o beta bloqueadores para optimización? A ver, yo soy músico también, ¿no? Y yo pienso que la medicina es ciencia y arte. Y cada paciente es cada paciente. Entonces, la medicina es muy ciencia y arte. ¿Qué es lo que yo hago personalmente? Yo generalmente priorizo los IECA o priorizo la combinación sacubitril o valsartán. ¿Por qué? Porque yo necesito ganar presión, necesito ganar gasto cardíaco. Una vez que he ganado gasto cardíaco, yo procedo a beta bloquear a los pacientes, pero eso no lo hago con todos los pacientes, ¿no? Yo estoy hablando con casos extremos. Hay otros pacientes en los cuales hago una dosis inicial con la triple terapia. Comienzo con espironolactona, comienzo con dosis baja de beta bloqueadores y comienzo con dosis baja de IECA, o en su caso sacubitril o valsartán. También me ha ido bien. Pero en algunos casos veo que se baja la frecuencia cardíaca, retiro el uno y aumento el otro. Mejoró el gasto cardíaco y comienzo con el otro. Entonces, es mucho clínica esto, es mucho el poder ver cómo es la respuesta de los pacientes. Lo importante es que así empiece con uno, empiece con dos o empiece con tres, nosotros de una u otra forma tenemos que tratar de llegar a las dosis óptimas. Eso es a lo que tenemos que llegar. Pero yo personalmente comienzo con los que mejoran el gasto cardíaco. Perfecto. Creo que esas fueron las preguntas que se realizaron aquí de la audiencia. Muchas gracias a todos los presentes. Excelente la presentación, doctor Bolívar. Muchísimas gracias a ustedes por la asistencia y por favor no dejen de asistir a nuestros webinars hasta diciembre. Tenemos muchas conferencias de altísima calidad. Muchas gracias por la asistencia de ustedes. Que tengan buena noche. Gracias, buena noche.